y cada día escuchamos más miseria, todo sigue subiendo, más tarde seguramente vamos a comentar temas económicos. Por supuesto que sí, presidente. Bueno, quiero agradecer en principio, presidente, la presencia virtual del doctor Carlos Romero, antes que nada, presidente, con quien vamos a dialogar en esta mañana, el doctor Carlos Romero, ex ministro en su gobierno, presidente, ¿no? Una persona que conoce muy bien sobre el tema que vamos a enfrentar ahora. Sí, muchas gracias, doctor Carlos Romero. Hemos invitado a esta reunión virtual para expresar y para que nos pueda comentar e informar, que hace seguimiento sobre el tema profundo, el tema del narcotráfico. Yo comentaba telefónicamente, antes nos acusaban de comunistas, izquierdistas, socialistas, ahora somos narcoterroristas. Inclusive la semana pasada en una conferencia anti-izquierdista al presidente o el canciller o el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, presenta a 66 países un documento llamado Cuba como capital del comunismo, del terrorismo del siglo XXI, que amenaza la seguridad de Estados Unidos. Ojalá la próxima semana podamos comentar, pero ahora es el tema del narcotráfico y el doctor Carlos Romero conoce, hace seguimiento bastante bien y por eso me he invitado a esta conferencia. Pero Carlos, te veo rejuvenecido, un poquito calvo, solamente eso. Bienvenido, compañero Carlos. Buenos días, muchas gracias. Un saludo, presidente, un saludo, Ramiro, a quienes amablemente nos acompañan. Acá un poco de frío en Santa Cruz, pero vamos a tratar de comentar un poco este tema del narcotráfico. Hay varios temas, prejuicios que yo quisiera despejar. Primero, mucho se habla del narcotráfico en torno al Chapare. Vamos a demostrar que el tema del narcotráfico no está precisamente concentrado en el Chapare. Doctor, ¿me logra escuchar? ¿Me escucha, doctor? Sí. Solo para que usted pueda manejarse después de manera autónoma para apoyarle con algún material que tenemos desde acá. Le voy a pedir, por favor, que usted nos diga en qué momento desea publicar el material. Lo vamos a hacer desde acá o si no directamente usted y los videos que tenemos para acompañar. Es importante a nuestros oyentes y a quienes nos siguen la exposición que vamos a tener con el doctor Carlos Romero, porque vamos a hablar de la producción de coca, que no es precisamente en Bolivia la mayor cantidad a nivel de Latinoamérica. ¿Qué pasa con el tema de la droga? Nos acusan al trópico cuando vemos en Santa Cruz circulando mucha droga o saliendo del país. Sí, tópicos importantísimos, claves, que el pueblo de Bolivia tiene que saber con esta exposición para aclarar, como usted decía, presidente. Por favor, doctor, así que le dejo en el micrófono y cuando usted guste nos dice nomás el material que vamos a acompañar. Adelante, por favor, doctor. Muy bien, estaba tratando de cortar lo más posible la luz, pero bueno, a ver, veremos cómo vamos adelante. Entonces, decía, normalmente se habla de que el narcotráfico está ubicado en torno al Chapare, de que los chapareños son ahora narcoterroristas, de que inclusive el dinero que se genera desde el Chapare ha sido uno de los que habría generado la estabilidad de los 14 años del proceso de cambio. Vamos a intentar, no con suposiciones, sino con pruebas, vamos a tratar de despejar estos elementos. Primero, quiero referirme el pasado 26 de junio, probablemente no ha tenido mucha visibilidad porque luego apareció el Mundial, etcétera. Se ha publicado el informe de Naciones Unidas a nivel mundial sobre la situación de las drogas y el narcotráfico. Este informe básicamente destaca los siguientes elementos. Primero, el narcotráfico ha generado un proceso de expansión de mercados. Segundo, se ha incrementado significativamente el consumo, el número de consumidores.
Tercero, hay innovación tecnológica. Vamos a ver ahora esos temas en detalle. Si nosotros podemos recurrir a una primera lámina, donde tenemos un mapa del consumo de drogas en el mundo, vamos a poder visualizar, ¿no es cierto?, en la pantalla. Ahí tenemos el mapa. ¿Qué nos dice este mapa de consumo de drogas en el mundo? Primero que, bueno, la expansión es en todos los continentes. Estados Unidos tiene una tasa de prevalencia muy alta, la más alta en el mundo. 11.6% de su población está involucrada en el consumo de drogas. Nos preocupa el caso de Sudamérica. En América del Sur tenemos 5.9% de tasa de prevalencia y un incremento significativo. Inclusive América del Sur en este momento está por encima de Europa, que está con 4.3%. Luego hay consumo alto en África, Oceanía y lo tienen bastante controlado en el Asia del Este y el Sudeste Asiático. En la siguiente lámina vamos a poder observar nosotros que en el caso de Estados Unidos, el consumo de drogas, en la siguiente lámina, el consumo de drogas recae fundamentalmente en la población adolescente. Es decir, quienes consumen drogas en Estados Unidos, preferentemente los adolescentes, con un porcentaje de 35%. Es decir, del 11.6% de población estadounidense que consume drogas, 35% son adolescentes, ¿no? Entonces es un dato muy preocupante. Pero, ¿por qué hemos querido hacer incidencia en el consumo de drogas en el mundo? Porque más allá de esta distribución territorial de los mercados de consumo, en el informe mundial de Naciones Unidas vemos que en la década presente, es decir, después del COVID, comparada con la década anterior, la década del 2010 al 2020, resulta que nosotros tenemos que el consumo se ha incrementado. 331 millones de personas entre 15 y 64 años están involucradas en el consumo de drogas, dice el informe de Naciones Unidas a nivel mundial. ¿Cuántas personas estaban involucradas en el consumo de drogas en la década anterior? Estaban involucradas básicamente entre 260, 280 millones de personas. ¿Qué porcentaje de la población mundial representaba en la década anterior el consumo? Representaba el 5%. ¿Qué porcentaje de consumo representa la población que está consumiendo drogas en este momento, que alcanza la cifra de 331 millones de habitantes en el mundo? Significa que se ha incrementado a 6.2% el porcentaje con relación a la población mundial. Es decir, uno puede decir, sube el número de consumidores porque crece la población en el mundo, pero no hay una correspondencia, puesto que si bien ha crecido la población en el mundo, ha crecido en mayor dimensión el número de consumidores. ¿Esto de qué nos está hablando? De un fracaso a nivel internacional en la estrategia de lucha contra las drogas, que debería ser motivo de especial reflexión. Porque parece que lo que se combate no es realmente el narcotráfico, ni se hacen los esfuerzos necesarios para reducir las tasas de consumo. Bien, además, las drogas se han diversificado. Tenemos 755 sustancias psicotrópicas en este momento. ¿Y por qué se han multiplicado las drogas? Porque se están produciendo gran cantidad de drogas en laboratorios químicos, es decir, drogas químicas o drogas convencionales o sintéticas, ¿no? Que son más baratas, de más fácil acceso, de más fácil traslado, entonces están impactando fundamentalmente en el consumo de los jóvenes. Un dato último, con esto cierro esta parte general, referido al informe de Naciones Unidas acerca de las drogas en el mundo.
Nos llama la atención poderosamente, lo vamos a dejar anotado y luego vamos a volver más adelante sobre este dato. Dice, en la presente década, en el presente decenio, el consumo de drogas en lo que hace a la región de Latinoamérica tiene como nota relevante que se ha cuadruplicado la producción de cocaína en Sudamérica. La cocaína se produce en Sudamérica, ¿no es cierto? Se ha cuadruplicado. Según Naciones Unidas, en la década anterior, entre el 2010 y el 2020, teníamos una producción de cocaína que oscilaba las 1.000 toneladas métricas por promedio año. Ahora resulta que el promedio entre el 21 y 24, que es el periodo de muestra del informe, nos habla de que se ha cuadruplicado, es decir, tenemos en promedio 4.000 toneladas métricas año de producción de cocaína, ¿no? Entonces, esto es gravísimo porque resulta que se ha multiplicado por 400% la producción de cocaína en la región. Sobre este dato vamos a volver más adelante porque obviamente nos interesa saber de dónde está procediendo realmente esa producción de cocaína. Pero bueno, ahora vamos al tema después de estos datos generales, vamos a ver el tema de lo que ha motivado un escándalo internacional en el último tiempo, en las últimas semanas. Resulta que en fecha 8 de junio, exactamente, en Chile, la Fiscalía de Arica y Parinacota informa acerca de el secuestro de más de 1.080 toneladas métricas de madera, en las cuales se habría impregnado con cocaína a través de un procedimiento de adhesión química que no sería reconocible, detectado en los escáneres y que sería difícilmente inclusive rastreado por los canes de la policía antidrogas. Se estimaba que más o menos 108 toneladas de droga habrían sido impregnadas en esta madera y que la madera provenía de Bolivia. Muy bien, obviamente se hablaba de el mayor secuestro de droga y el mayor escándalo internacional que protagonizaba tanto la Gendarmería chilena como la Fiscalía de Chile. Al día siguiente, en fecha 9 de junio, un siguiente escándalo, se trata de enviar en muebles de madera que se cae el caso Narcomadera. Cocaína desde el aeropuerto de Viru Viru al exterior, 1 tonelada de droga, ¿no? 1 tonelada. Y 3 días después salta un escándalo similar en Brasil, donde se dice que 50 toneladas de cocaína estaban impregnadas en 260 toneladas métricas de madera. Las autoridades en Bolivia se comprometen a hacer investigaciones. Lamentablemente no se ha presentado ningún resultado específico sobre la droga de Viru Viru, ¿no? Porque, claro, uno puede decir, bueno, lo de Chile es una investigación de los chilenos, lo de Brasil de los brasileños, pero lo de Viru Viru es de exclusiva responsabilidad de las autoridades bolivianas. ¿Qué importancia tiene este tema de Viru Viru? Que supuestamente, tenemos que hablar en muchos casos de supuestos porque no tenemos el informe oficial que nos permita documentar en este caso ante la falta de producción de elementos de convicción de parte de las autoridades bolivianas. Supuestamente el cargamento de Viru Viru coincide con una de las 15 empresas que ha señalado Chile en su informe de la Fiscalía de Arica Parinacota, ¿no? Es decir, en Bolivia se encontró que había traslado de droga inserta en muebles y en Chile en tablas de madera, ¿no? Pero también es importante hacer una precisión. Sería injusto que nosotros metamos en una sola bolsa a la industria forestal boliviana. Salen los sectores empresariales, la Cámara Forestal, en fin, protestan y dicen
se está haciendo un daño a la imagen del sector empresarial. Lo entendemos. Bolivia tiene, de acuerdo a su plan de uso de suelo, todavía vigente, antiguo, sí, en su elaboración, pero todavía vigente, 52% de su territorio de aptitud forestal, ¿no? Entonces, obviamente entendemos la preocupación del sector empresarial maderero y no lo vamos a poner en la misma bolsa a todo el sector, pero hay alguna manzana podrida que está contaminando a las demás manzanas, está haciendo quedar mal a las demás manzanas, porque esa manzana podrida no es identificada por las autoridades y no se esclarecen los hechos. Bien, volvamos al tema de Chile. ¿Ha ocurrido este hecho? Sí, no. Ramiro, le hemos enviado un videíto de la prensa peruana acerca de la detención de un súbdito colombiano, el señor Edison Romero Parga. Lamentablemente tenemos el mismo apellido. Este señor fue detenido el 22 de diciembre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, en un operativo conjunto de los agentes de DIRANDRO, que es la Dirección de Lucha contra las Drogas en el Perú, a instancias de la DEA norteamericana y la Interpol. ¿Por qué subrayo de lo de la DEA? Porque esta es una investigación que aperturó la DEA de Estados Unidos. Vamos a ver el video. En un plástico negro. De esta manera evitaba cualquier control de seguridad y podría ser exportada a otro país. Para el químico, el color negro no era un detalle, sino una estrategia. Cualquier objeto oscuro se convertía para él en una oportunidad de camuflaje. En su laboratorio, disolvía la cocaína, la fijaba, la adhería químicamente a materiales impensados, no la ocultaba, la transformaba. Mientras los controles buscaban polvo blanco, él enviaba negro. Y los reactivos que pintan la cocaína de azul turquesa funcionaban para el momento de la propuesta de la detención del colombiano, quien luego es extraditado a Estados Unidos. Pero, ¿por qué cito este caso? Porque resulta que este señor Romero Parga, apodado El Químico, es el que ha confesado ser el autor del procedimiento de adhesión por reacción química de droga en objetos sólidos, madera y otros. No, él ya lo ha confesado. ¿Cuándo se ha producido ese traslado a Estados Unidos? Entiendo que ha sido más o menos el 12 de enero. El 22 de diciembre fue detenido, el 12 de enero de este año ha sido trasladado, él ha confesado. Además, registra un movimiento migratorio de 60 países que ha recorrido en menos de un año, ¿no? Entonces, este tipo se ha movido por todo lado. Sería interesante, por ejemplo, saber, hubiéramos querido que la Fiscalía se traslade, que verifique si en su registro migratorio figura Bolivia, por ejemplo, o que fácilmente se pueda verificar con migración, ¿no es cierto? Pero no tenemos esa información. Entonces, el autor intelectual del procedimiento existe, está detenido, está en Estados Unidos, es una investigación que le inició la DEA. Ahora, si ustedes recuerdan las declaraciones del fiscal de Arica, decía, en febrero hemos iniciado esta investigación. Miren la secuencia cronológica, ¿no? En diciembre es detenido el químico, en enero es extraditado y en febrero se apertura la investigación en Chile. Luego, las autoridades bolivianas informan que han hecho sus propias indagaciones acá, sus estudios de laboratorio incluidos, y que es falso, que no hay ni un solo gramo de droga en madera que ha sido enviada desde Bolivia ni a Chile ni a Brasil, ¿no? Sale al día siguiente el delegado presidencial asignado a la jurisdicción de Arica Parinacota y dice que Chile ratifica, que ha hecho 2 exámenes especializados de laboratorio y que ha confirmado la existencia de droga adherida en la madera. No entiendo que no está adherida en todo el cargamento de madera.
entiendo que es un 45%. Seguramente va a salir el informe oficial de Chile. A los pocos días Brasil descartó que haya droga, pero en Brasil confirmaron. ¿Qué nos ha llevado a pensar este hecho? Si vamos a las láminas nuevamente, vamos a encontrarnos con una lámina que da cuenta de la producción de coca y cocaína en la República del Perú, en la vecina República del Perú. Voy a mostrar el mapa. Muy bien, ahí está. Si nosotros vemos, aparece ahí Bolivia, debajo de Brasil aparece Bolivia. Ahí un poquito más, ahí está. Ahí aparece Cobija, ¿no? Se logra ver la presencia de Cobija en el mapa. ¿Por qué hemos insertado este mapa? Porque resulta que en Perú se ha producido lo que en materia de técnica policial se denomina efecto membrana. Es decir, se ha desplazado los cultivos de coca y cristalización de cocaína de la zona del Brain, de los valles, de los ríos Apurímac y Nemantaro. Antes toda la producción de coca y cocaína estaba concentrada en el Brain. ¿Dónde está el Brain? El Brain está más o menos al medio en el mapa, donde se puede observar una coloración naranja más oscura y más concentrada. Sí, evidentemente ahí aparece el Brain. Pero resulta que en los últimos años se ha expandido del Brain a 15 regiones. A 15 regiones. ¿No? Y algunas de estas regiones donde se ha expandido la producción de pasta base están al frente de Cobija. Vamos a ver más adelante un gráfico. Lo que queremos significar es que en el Perú tenemos un gráfico a continuación de ese mapa. Tenemos un gráfico donde se muestra una meseta, ¿no? Una meseta, exactamente. Ahí vemos cómo ha evolucionado los cultivos de hoja de coca del Brain, expandiéndose a 15 territorios ahora. Se ha desbrainizado la producción de coca y cocaína en el Perú, dice el experto peruano Ricardo Soberón. Eran 40.000 hectáreas de cultivos de coca el 2015. Ahora resulta que estamos en 89.000, casi 90.000 hectáreas, 89.755. Pero ¿hacia dónde se ha expandido? Vamos a ver un mapita en la siguiente lámina. Vamos a ver un mapa hacia dónde se ha expandido. Se ha expandido, entre otros lugares, al frente de Bolivia. ¿No? Ahí está. Ahí vemos en ese mapa, vemos poblaciones como Convención Lares, Sangabán, Inambari, Tahuamanu, en el Perú, que están al frente de Pando. Y entonces se ha hecho un corredor en Volpebra. Volpebra es la triple frontera, ¿no? Entre Bolivia, Perú y Brasil. Las flechas de producción de esta droga desde el Brain y estas otras regiones frente a Pando han marcado una línea en corredor hacia Volpebra, fundamentalmente. Y estarían ingresando en forma de pasta base por vía de contrabando a través de Volpebra al norte amazónico de Bolivia. En el informe de Arica Parinacota se menciona de que la droga provendría, entre otros lugares, de Pando, ¿no? Es decir, ¿qué estamos queriendo anotar acá? Se está cristalizando droga, cocaína, utilizando materia prima que está ingresando del Perú a través de un corredor que se ha habilitado en la zona de Volpebra. Ese corredor de Volpebra está permitiendo ingresar esta expansión de cultivos desde el Perú.
desde el 2015 a la fecha, en el último decenio, se ha duplicado los cultivos de coca en el Perú. Pero también, y si vamos al siguiente mapa, está sucediendo un fenómeno similar en Colombia. En el siguiente mapa vamos a ver los cultivos de Colombia. Ahí está. Todas esas manchas con coloración verde son Colombia. Antes, igual que en el Perú, la producción de coca en Colombia estaba concentrada en torno al Putumayo. Actualmente se ha dispersado a 28 municipios. 28. En Perú habíamos dicho se han dispersado a 15 regiones. En Colombia se ha dispersado a 28. ¿No? Es como un cáncer más o menos que ha hecho metástasis. Es decir, se ha desplegado en el Perú y se ha desplegado y se ha dispersado en Colombia. Y también de Colombia está ingresando pasta base a Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué la pasta base que se produce en Perú y en Colombia está ingresando a Bolivia? Porque Bolivia en este momento es un hub de cristalización y de envío de droga. ¿Dónde se está enviando droga? De acuerdo al último informe de Naciones Unidas, desde Bolivia se está enviando a 3 continentes, en total a 31 países ubicados en 3 continentes, ¿no? ¿Qué ha pasado con Colombia? Si vemos el siguiente gráfico, vamos a ver que hasta el 2023 la producción de Colombia había incrementado, ahí está el gráfico, a 253.000 hectáreas prácticamente. 253.000 hectáreas, imagínense ustedes. Pero un reciente informe, fresquito, de Naciones Unidas, que ha sido publicado en Bogotá en fecha 25 de junio del año 2026, lo hemos puesto también en la siguiente lámina como titular. El informe de Naciones Unidas señala que en este momento, los cultivos de Colombia representan, ahí está el titular, representan 261.000 hectáreas. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De que entre Colombia y Perú, los cultivos de coca, 261.000 más 89.000, estamos hablando de 350.000 hectáreas. 350.000. Bien, hagamos un paréntesis hasta ahí. 350.000, nos memorizaremos ese dato entre Perú y Colombia. Veamos cómo está la situación en Bolivia. Primero, un breve repaso del histórico. Vamos a ver un grafiquito que nos muestra los cultivos de coca en Bolivia desde la década de los años, fines de los años 80 y los años 90, en tiempos neoliberales, ¿no? Tenemos un gráfico donde nos muestra los cultivos de esa época y resulta que exactamente, aquí tenemos. ¿Cómo estaba en ese momento el comportamiento de los cultivos de coca? Reitero, en tiempos neoliberales. En tiempos neoliberales. Tenemos que el año 1988 habían 57.890 y tantas hectáreas de coca en Bolivia. En 1989, 55.400. En 1990, 47.600. Y así sucesivamente, ¿no? En 1994, 48.100. En 1997, 45.800. El 98, 38.000. El 99, 21.800, y el 2000 tenemos un descenso significativo, 14.600. Ahí sí le voy a pedir al presidente Evo que nos ayude porque él nos va a dar testimonio que pasó el año 2000
que teníamos 14.600 y luego desde el 2001 otra vez empieza a subir. Y si nosotros vemos el 2005 estaba en más de 2006 más de 27.000, que es cuando empieza el proceso de cambio. Quiero, entre paréntesis, hacer significación de un datito. Este comportamiento de los cultivos de coca en el periodo neoliberal eran altos porque no había posibilidades de competencia en el mercado agrícola internacional por los subsidios de Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón. Hemos puesto un cuadrito de los subsidios agrícolas. Vean ustedes. Estados Unidos en tiempos del neoliberalismo nos obligó a la libre importación, ¿no? Sin embargo, ellos aprobaron 44% de subvención a sus productos agrícolas y 41% a sus productos ganaderos. La Comunidad Europea, 66% de subvención a sus productos agrícolas y 44% a sus productos ganaderos. Japón, 93% de subvención a sus productos agrícolas y 55% a sus productos ganaderos. O sea, ellos exigen libre importación y ellos adoptan políticas proteccionistas de subsidios a su producción agrícola. En esas condiciones, no solo los campesinos, sino también los empresarios de la CAO no tenían ninguna posibilidad de competir en el mercado externo. Es decir, se inventaron los tractorazos. Mucho se habla de bloqueos en este tiempo, ¿no? Los empresarios en Santa Cruz bloqueaban con tractores. A eso se llamaba tractorazos. ¿Por qué bloqueaban? Bloqueaban contra estos subsidios, ¿no? ¿Cómo iban a competir cuando Europa estaba subsidiando 66% sus cultivos y Estados Unidos 44%? ¿Cómo se iba a competir? ¿Cómo iba a competir peor el campesino en el trópico de Cochabamba con estos subsidios agrícolas en el mercado internacional? ¿No? Entonces esa era la situación. Es decir, inviabilización de la economía agrícola, no solo del campesino, sino también del empresario, reitero. Coincidían en ese momento campesinos del trópico y empresarios del oriente con sus protestas. Inclusive los empresarios en determinado momento lanzaban sus alimentos desde las camionetas, molestos porque la libre importación estaba matando su producción, ¿no? Pero resulta que la DEA se instala, establece una base militar en el Chapare, en Chimoré, y se dedica a perseguir campesinos mientras los narcovínculos beneficiaban a manos llenas al sistema político neoliberal en esa época, es decir, los grandes traficantes. Hemos llegado a tener el rey de la cocaína, Roberto Suárez, ¿no? Los grandes traficantes vinculados a los políticos de la época, ¿no? Gozaban de total impunidad. Y los campesinos eran perseguidos, les disparaban, 60 muertos por lo menos, 500 heridos de bala, desaparecidos, detenciones extrajudiciales por miles, torturas, vejámenes, ¿no? Contra los campesinos. Esa era la situación. ¿Qué pasa luego con la evolución de los cultivos de coca ya en nuestra época en el proceso de cambio? Vamos a ver si podemos poner el siguiente gráfico. Vamos a ver la evolución de los cultivos. Ahí está desde el 2014 para adelante. El 2014 nosotros bajamos a 20.400, el 2015 20.200. Luego el 16 empieza a subir otra vez un poco, 23.100, 24.000 el 2017, así sucesivamente. ¿Con cuánto dejamos el 2019? 25.400. Con eso se deja el 2019. ¿En cuánto estamos? El último informe de Naciones Unidas del año 2024 dice 34.000, ¿no? El informe de Naciones Unidas ya debería haber salido. Normalmente salía en junio, julio. No sé por qué se ha retrasado. El del informe del 2025 no ha salido todavía.
El último informe dice 34.000 hectáreas, pero como vemos en el gráfico, el 2019 habíamos dejado con 25.000 hectáreas, ¿no? Hay que recordar que la mayor parte de los cultivos se encuentra en los yungas y la menor cantidad en el trópico. Tradicionalmente la relación era más o menos de 60-40 o 2/3, 1/3 más o menos. Si nosotros recordamos las 350.000 hectáreas entre Colombia y Perú y comparamos la superficie de Bolivia, pese a que ha subido en los últimos años, ¿no? Desde el 2019, que estaba en 25.000, ha subido a 34.000. No es pues un crecimiento sideral, como ha ocurrido en Perú, que ha subido de 40.000 el 2015 a casi 90.000 en el último informe de Naciones Unidas. O en el caso de Colombia, que ha subido de 60.000 a 261.000, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia, más o menos el comportamiento ha sido horizontal. En el caso de los otros países ha subido en una tendencia en meseta. Finalmente podemos ver nosotros de que la estrategia de erradicación fue exitosa, saludada por la comunidad internacional. Tenemos algunos datitos más adelante de esa estrategia de erradicación. Ahí vemos imágenes, una erradicación concertada, pacífica, sobre eso nos puede hablar el presidente Evo. Ha sido saludada por los organismos internacionales y objeto de reportajes de prensa internacional. Hay unas laminitas, Ramiro, al final que muestran felicitaciones. ¿Quiénes han felicitado la estrategia boliviana en la época del proceso de cambio? ¿Quiénes nos han felicitado públicamente a nivel internacional? Nos ha felicitado, por ejemplo, ahí está en página 7, sale un titular, ¿no? Ahí está. La Unión Europea se declara satisfecha y aplaude lucha antidroga en Bolivia. Vean un reportaje de BBC de Londres. BBC de Londres. ¿Por qué la estrategia antidroga de Bolivia es más exitosa que la de Colombia y Perú? Así es el titular, de la BBC de Londres. Luego tenemos al borde de la pantalla, JIFE, es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, felicita a Bolivia por modelo antidroga basado en erradicación manual de coca. Y tenemos luego, más adelante, un reportaje de New York Times. Antes hicimos mención a un reportaje de la BBC de Londres. Ahí está el reportaje de New York Times. Modelo antidroga de Bolivia promete más que el de Estados Unidos. Luego tenemos The New York Times sugiere que Estados Unidos opte por un enfoque antidroga innovador como el de Bolivia. Y finalmente vamos a decir qué está pasando ahora. Vamos a tratar de, en un mapa, graficar lo que está pasando ahora. Todos esos éxitos en el proceso de cambio, esos reconocimientos internacionales de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de JIFE, esos reportajes de la BBC, de New York Times, etcétera, contrastan con lo que está sucediendo ahora. ¿Qué está sucediendo ahora? Tratamos de graficarlo en este mapa de Sudamérica. ¿Por qué decimos Bolivia se ha convertido en un hub del delito transnacional? Está ingresando pasta base, el color verde en la flecha expresa el ingreso de pasta base tanto de Perú como de Colombia. Pero además, como Bolivia autoriza la importación legal de mercurio, el mercurio que ingresa a Bolivia está siendo objeto de contrabando hacia Perú, Colombia, Brasil para el procesamiento de oro. Está en las flechas lila. Las flechas rojas expresan la salida de cocaína de territorio boliviano hacia Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, etc. Y el color amarillo representa el ingreso de oro que ilegalmente se produce en Perú y Brasil
y está siendo ingresado a territorio boliviano, además del contrabando de oro boliviano que está saliendo desde Bolivia. Se está exportando oro de manera ilegal. En la flecha amarilla dice exportaciones oro ilegal, ¿no? Y en muchos casos se está intercambiando droga por oro en algunos lugares de la Amazonía, como ha advertido Naciones Unidas. La última prueba del contrabando de oro, el escándalo del otro día en Virubiru, ¿no es cierto? Que de no ser porque un piloto se empacó en que revisen el equipaje, hubiera pasado todos los controles una cantidad impresionante de oro que estaba saliendo desde Bolivia, ¿no? Entonces, lamentablemente hay tráfico de drogas, tráfico de oro, otros delitos transnacionales que están funcionando desde Bolivia, se están operando desde Bolivia. Pero cierro con lo siguiente. Vuelvo al incremento de 400% de producción de cocaína del último informe mundial de Naciones Unidas. Decíamos al principio, se ha multiplicado la producción en 400%. Eso significa más o menos 4.000 toneladas métricas promedio año que se estaría produciendo en cocaína. ¿Cuánto se produciría si nosotros tomamos todos los cultivos de coca de Bolivia y los convertimos a cocaína, utilizando el factor de conversión de Naciones Unidas? Se producirían aproximadamente algo más de 300 toneladas métricas. Si nosotros disminuimos la coca registrada en los mercados de Sacaba y Villa Fátima y reducimos las incautaciones de coca y de sustancias controladas en el último informe anual de Naciones Unidas, y solamente nos quedamos con el saldo de coca que no tiene registro comercial ni ha sido objeto de incautación, resulta que apenas se producirían 143 toneladas métricas de cocaína con la coca boliviana. 143. Y en este momento se están produciendo 4.000. Entonces esto confirma plenamente que la materia prima está ingresando a raudales como pasta base desde Perú y desde Colombia. Pero además, un dato final, un dato de mercado. ¿Cuánto está el precio del kilogramo de coca en Bolivia? Más o menos 200 bolivianos. ¿Cuánto está el precio en Perú? 10 soles, eso es $3. ¿Cuánto está el precio en Colombia del kilogramo de coca? $1. No, o sea, la coca que se oferta en Perú y en Colombia es baratísima frente a la boliviana. ¿Qué significa eso? Hay una sobreoferta en Perú y en Colombia. Y hay un ingreso como pasta base, proceso de cristalización en Bolivia y envío desde Bolivia. ¿Por qué han elegido como hub Bolivia? Porque no hay control. Porque el territorio boliviano lamentablemente está fuera de control y está tomado por las mafias internacionales. Esa es mi apreciación, presidente Ramiro. Muchas gracias, doctor. Importante, presidente. Gracias, Carlos, por la explicación, repasando la historia sobre el cultivo de coca. Coincidimos perfectamente. En la década del 70, con la dictadura de Banzer, crecen las plantaciones de coca. Después de que se recuperó la democracia con Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, presidente, vicepresidente, sigue creciendo, pero en la década de Víctor Paz Estenssoro, más aún todavía. Y a Jaime Paz Zamora en 1989 dejan como con 60.000 hectáreas de coca. Entonces planifican, bueno, los planes del imperio vienen desde el 80 con el dictador de García Meza, plan trienal, en 3 años cero de coca, bajo represión. No hicieron nada. Más bien García Meza, con Arce Gómez, metido en el narcotráfico. Larga la historia. Viene después programas de Víctor Paz Estenssoro, con la ley 1008, en 5 años cero de coca en trópico. ¿No?
aunque reconocieron la zona legal por primera vez mediante la ley. Con Gonzalo Sánchez Lozada y Banzer Tuto Quiroga implementan un programa de los gringos mediante la ANAS por hectárea reducida $2,000. Si quieres mejoramiento de camino, escuelitas, refacción de escuelitas, tienes que reducir la coca. Esa política del imperio más bien fomentó los cultivos de coca. Uno reducía, plantaba, $2,000 por hectárea reducida. Me acuerdo perfectamente la zona de la central Nuevo Chapare, no, la central Todos Santos, históricamente productora de plátano, no había casi coca. Y en la reunión, la central habían decidido, hay que plantar coca para el mejoramiento de caminos. El programa de los gringos obliga a plantar coca para mejorar el camino, que haya algún apoyo de mejoramiento de caminos. Bueno, en resumen, como usted decía, nuestro plan reconocido mundialmente, acordado una reducción, no como antes, con muertos, heridos, violencia, con chantajes, condicionamientos, solo para fomentar. Evidentemente llegó a 14-15 mil hectáreas con esa compensación, pero momentánea, ¿no? Lo que revisaron, bueno, aquí hay, pero en el fondo planta una hectárea, reduce una hectárea, ya estaban 2 hectáreas. ¿Quién no quisiera recibir $2,000 por hectárea reducida? Pero además de eso, confesamos oportunamente, los gringos hacían cortar la coca de arriba, no sacar de raíz, eso se llama pillo, ¿no? Poda, más brote tiene la coca. Los compañeros salían, miraba, están haciendo pillo, lo están podando para que reaccione más. Y tarde se dieron cuenta. Pero mira, yo hice seguimiento. En lugares lejanas, la DEA supervisaba la erradicación después, y había resistencia. Donde había resistencia, no había erradicación. Y en algunos lugares no había plantación de coca, a los soldados hacían como cavados, como sacar coca, con picota, no había coca. Eso decían, bueno, aquí se erradicó, en el fondo no se erradicaba. Esa es la historia, ¿no? Un tapita importante, cuando empezó a subir el precio de la coca por ese mercado ilegal de cocaína en Estados Unidos, especialmente en la década 70-80, yo me acuerdo perfectamente, la coca subía, mi papá decía, la coca está subiendo, la coca yungueya, saludamos, respeto, buena coca, trópico, ni tan de calidad. Entonces, la gente pobre más consume la hoja de coca del trópico. La coca machucada, doctor, control en Santa Cruz, ¿no? Es 80-90% de la hoja del trópico, no es yungueya, la coca machucada. Y bolean, ahora los cruceños no están ganando en consumo legal de la hoja de coca, están consumiendo como argentinos del norte, boleando ambos en la calle. Pero lo más importante, doctor, a mí me ha sorprendido, nuestra lucha era por la despenalización de la hoja de coca. Marchas, ¿cómo va a ser penalizada la hoja de coca? Mediante la Convención de Naciones Unidas de 1961, coca es cocaína, coca es veneno, en la lista 1 de estupefacientes de Naciones Unidas. En los 95, cuando estaba Sáenz Berzaín, Víctor Hugo Carnas, Sáenz Berzaín, a Gonzalo Sáenz Lozada, 0 de coca, represión, detención. Acá el trópico llegaba con su Hércules lleno, se llevaba 30, 40 detenciones a La Paz, con unos 4 o 5 fiscales disfrazados de Humo para los fiscales, los doctores, sus colegas abogados. Así era. Pero Harvard de Estados Unidos, 95, dijo, coca no es cocaína, coca no es veneno, coca es alimento y medicamento. Y todavía el periódico Presencia, en primeras planas, coca no es cocaína según Harvard. Y Harvard recomienda a los andinos no masticar, sino comer la hoja de coca. Yo con ese periódico me presentaba ante Sáenz Berzaín en el diálogo. Mira, ministro, ¿cómo 0 de coca? Estados Unidos, mediante una de sus mejores universidades, dice que a la coca no es veneno, aquí está. Y nos recomienda comer, no solo masticar. Solo leía. Y Sáenz Berzaín me responde, señor Morales, entonces prepárase una salsa de coca. Esa es la respuesta. Y ahora, el año pasado, sale nuevamente de Harvard, 15 de octubre de 2025. Harvard pide sacar la hoja de coca de la lista de drogas.
2 puntos. Es hora de corregir un error histórico. Otro, OMS, es una institución dependiente de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud. Dice, en próximos días, OMS dará su informe para sacar coca de la lista 1 de estupefacientes de Naciones Unidas, 12 de octubre del año pasado. Claro, nosotros sabemos en el trópico de Cochabamba, nuestra hoja de coca desvían, así también como Yungas. Así que Yungas todito va al tema legal, totalmente falso. Entonces, por eso, esta llamada racionalización. Dijimos, no puede haber libre cultivo de coca, ni cero de coca. Ese ha tenido mucho apoyo. Aquí vinieron a visitarnos el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y agarramos la cultura, hacía volar hectáreas de plátano. Ahí sitio está como lunar, 40 por 40, cato de coca. Tanto parlamentarios o congresistas de Europa, ¿no?, derecha e izquierda, decía, mira, han avanzado. Claro, Europa daba cierto apoyo a nuestra gestión, Estados Unidos levanta todo el apoyo, ¿no? Entonces, demostramos, me acuerdo de los parlamentarios de la derecha de Europa, en 2018, al año va a venir a hacer campaña para vos, porque hay resultados en la lucha contra el narcotráfico. Y yo decía, un poco tal vez magnificaba, este es parte del apoyo de Europa. También la verdad, usted como exministro conoce muy bien. Y como reconoce públicamente, ¿no?, el apoyo que teníamos. Entonces, doctor, ahora usa, mira, pero ¿cómo está? Con base militar, con DEA. Usted explicó muy bien, Colombia y Perú. Entonces, Estados Unidos fracasa con su base militar, con su DEA, en Colombia y Perú. En Bolivia sin DEA, sin base militar. Racionalización o reducción voluntaria concertada. Ese no hay en otros países. A nosotros, al trópico, especialmente nos acusa de narcoterrorismo. Si Evo estaría coqueteando con Rodrigo Paz o coqueteaba con Lucho Arce, estaría alabado Evo. Lo que pasa con la región de Yungas, con algunos compañeros de Yungas, ¿no? Aquí nos acusa de narcoterrorismo. ¿Por qué no acusa al gobierno de Perú de narcoterrorista entonces? Estados Unidos, yo me pregunto, ¿por qué no? Si ahí están como 100.000 hectáreas de coca. Porque son 8 o 9 bases militares, además de eso, no solo uno, ¿no? Nos preguntamos para el debate. Ahora, a ver, ¿nosotros qué hicimos? Para que no entre la pasta base de cocaína, 3 puestos militares en la frontera con Perú. Llega el año, levanta todo. Radares, ¿no?, para controlar, nada. Hace 3 años estaba de paso hacia Yungas y un grupo de paseños, algunos empresarios me pidieron una reunión, de paso nos reunimos. Radar está funcionando para controlar, pero no dan utilidad. Y nos dijo, los que controlan, cada día entran como 10, 11, 12 avionetas del Perú. Sabe el gobierno de Lucho Arce y no dice nada. Han cometido un gran negocio. Bueno, tal vez por el programa de tiempo, doctor, agradecer por la explicación. Ojalá las próximas semanas podamos seguir explicando sobre el tema económico. Usted ha hecho mucho seguimiento. Yo en algún momento comentaba, no quiero decir que se molesta, doctor, algunos compañeros incluso hablan que el doctor. Yo dije, a ver, doctor Carlos Romero, de tantos ministros que tuvo Evo, es el único ministro detenido por Lucho Arce. Por la dictadura de Áñez. No hay más. Cuando digo se reflexiona. Los ministros más cuestionados en nuestra gestión, ¿quiénes eran? Romero y Juan Ramón Quintana, los dos, de la derecha. Cada día, cada noche. Y tal vez algunos se meten en eso. Cuando explico eso, no. Y esa es parte de nuestra historia. Claro, algunos se han acogido a la embajada, algunos se han ido, pero ustedes, pues, ha sido detenido 7, 8 meses en la cárcel, injustamente. ¿Qué demuestra? Nada. ¿Qué puede demostrar? ¿No? Claro, amenaza, amedrenta para callarnos, se permanece. Y usted cuando me conoce, doctor, el llamado la rama, somos rebeldes. Una cosa es la rebeldía, otra cosa es la soberbia, que es rebeldía por la patria, ¿no? Y la sublevación, yo siento que en América Latina se está gestándose una rebelión contra el escudo de las Américas, contra esas acusaciones, porque el escudo de las Américas tiene que enfrentar al narcoterrorismo.
Ese es el antes llamado comunismo, socialismo. La historia se repite. Y además de eso, a ver, estos días estaban en unas videoconferencias, ayer nomás un taller, un video, una reunión virtual. Y para mí, doctor, tal vez otro día podemos desglosar, usted conoce a un estudioso, el llamado, a ver, ese tema, a ver, cómo tener el control total a América Latina. Enero, febrero de este año, Estados Unidos cambia el nombre de su Ministerio de Defensa, Secretario de Defensa, ahora es Secretario de Guerra. Hermanos y hermanos que me escuchan, es guerra a los pueblos de América Latina. Parece cambiado, ¿no? Su ministerio ya no es Ministerio de Defensa, sino Ministerio de Guerra. Y su escudo de las Américas. Claro, eso va a escuchar el escudo de las Américas. Y gobierno de derecha sumisos, ¿no? Mira, está oyendo acá, es muy grave esto, doctor. Hace 2 o 3 días, al 21 de julio, alto funcionario de Estados Unidos se reúne con un gabinete de paz para tratar ruta de lucha contra el narcotráfico. Con gabinete. Y Gonzalo Sáenz nos habla, Fondo Monetario Internacional en reunión con gabinete para imponer modelo neoliberal, saqueo. Y como nos dejaron en 20 años, 85, 2005, Estado limosnero, Carlos Lamesa pidió una limosna para pagar sueldos. Ahora, un alto funcionario de Estados Unidos se reúne con gabinete de paz para tratar el tema del narcotráfico. Una vergüenza total, sumiso, ¿no? Es instrumento del neocolonialismo, Rodrigo Paz. Entonces, doctor, yo saludo, ¿no?, su participación, a ver brevemente alguna despedida para continuar en las próximas semanas debate sobre temas económicos, políticos, esta introducción abierta, descarada y de manera sinvergüenza, ahora pasea. Pues, no se puede entender. Y la gente que tenemos principios y valores, vamos a seguir en esta lucha, sin rendirnos ni vendernos. Sí, muy breve, presidente. Si nosotros vemos las cifras económicas de Estados Unidos y la China, estamos hablando de que la economía china en los últimos 20 años ha crecido 30 veces. Y en esos mismos 20 años, la economía estadounidense ha crecido 3 veces. ¿No? Es decir, hay una reducción, pero sideral, del tamaño de economías y en la próxima década es inevitable que la economía china va a ocupar el primer lugar en el mundo. ¿Por qué quiero significar esto? La producción, la industria, se han instalado en el sudeste asiático fundamentalmente. Milei ha hecho todo lo que le han pedido. Si le pedían se pare de cabeza, se paraba de cabeza. ¿Cuánto es su inversión extranjera directa en este momento? 1.5% de su PIB. Eso no es nada. Trump ha adoptado una serie de políticas proteccionistas para que retornen sus capitales a Estados Unidos. No han retornado. Entonces utiliza el tema militar, provoca invasiones, conflictos armados, utiliza este tema del supuesto narcoterrorismo para activar su economía con base en la industria militar. Porque producción industrial, manufactura, está desplazado. Comercio internacional está desplazado. Y utiliza a Latinoamérica como su patio trasero, ¿no es cierto? Porque más o menos intenta que las zonas estratégicas en recursos naturales de Latinoamérica queden bajo su dominio unipolar. Quiere restituir su dominio unipolar en Latinoamérica, ya que lo ha perdido en el mundo. Ha perdido su dominio unipolar en el planeta. Entonces trata de restituirlo en Latinoamérica. Y dice que está en guerra contra el supuesto narcoterrorismo. Ahora, con estas cifras, estos datos que hemos presentado, ¿cómo se podría demostrar la presencia de narcoterrorismo en Bolivia? No hay cómo, ¿no? Pero sí
por ejemplo, serviría para justificar los 400 millones de dólares que en promedio destinan anualmente a Colombia. Si no tuvieran el pretexto del narcoterrorismo en Colombia, ¿cómo justifican 400 millones de dólares que activan de su industria militar en Colombia? Porque Estados Unidos o es industria militar, o es especulación en la bolsa de Wall Street, o es préstamos usureros, o es fomento a la economía ilegal. Esos son los 4 mecanismos de acumulación de capital que en este momento está exhibiendo. Ya no es, reitero, industria ni manufactura fundamentalmente. Y termino con lo siguiente. Esta declaratoria de guerra más parece obedecer a una desesperación de tratar de controlar algo en la región ante esta pérdida de control de los espacios estratégicos en el planeta. Ahora, yo me pregunto, los cultivos de coca del Chapare, 3% del total de cultivos en Sudamérica. ¿Cómo podría hablarse de narcoterrorismo con 3% de cultivos en el conjunto de la región? Es decir, argumentos no hay, ¿no? ¿Y por qué significaba que la investigación de la narcomadera se inicia con la DEA y la aprehensión del químico, del colombiano? Porque es desafío. Ahora quiero ver si se cierra esa investigación. Quiero verla. Porque deja muchas dudas que realmente haya una real lucha contra el narcotráfico. Parece ser más bien un pretexto que es utilizado política y geopolíticamente para perseguir movimientos progresistas y de izquierda de los pueblos. Muchas gracias. Por la reflexión, en el fondo, ¿para qué esta operación militar con tanta inversión? Todo por otros recursos naturales. Litio, tierras raras. Esta madrugada estaba leyendo, ya están aprobando nueva ley de hidrocarburos, nueva ley de minería. Ni siquiera las cumbres están terminando, pero ya están aprobando. Privatización, entregar a las transnacionales. ¿Y qué dice Rubio? Hace unos 4 días. Estados Unidos perseguirá a los grupos de izquierda como terroristas, ¿no? Pero lo más sospechoso, doctor, anteayer en la madrugada, bueno, el 22 de la noche, en la tarde decía, no va a aprobar nuevo presupuesto militar el Congreso norteamericano, pero anteayer en la mañana ya aprueba, dice el Congreso de Estados Unidos aprueba un presupuesto militar de récord de 1.15 billones, ¿no?, de dólares en una ajustada votación, apenas aprobaron. 1.15 billones de dólares. Yo quisiera que de esta plata que nos preste 20.000 dólares nomás, 20.000 millones de dólares nomás, 20.000 millones de dólares de préstamos sin intereses. ¿Cómo haremos florecer Bolivia? Préstamos que nos regale. Pero tanta plata para intervención militar, para matar, que no haya paz, no haya justicia social, no haya democracia, todo por los recursos naturales, porque en Irán está fracasando, ¿no? Y mira lo que dice otro doctor, también hace 2 o 3 días atrás, 22 de julio, Trump avisa a las farmacéuticas de que aumentará los aranceles a los medicamentos genéricos hasta 200%. 200%. Gravísimo. ¿Qué significa eso? Si comprabas con 100 bolivianos un medicamento, va a ser ahora 300 bolivianos. Si una tabletita comprabas con 10 bolivianos, ahora es 30 bolivianos. ¿No? Entonces, es para identificar, repito nuevamente, quién son los enemigos de la vida, quién son enemigos de la humanidad y quién son enemigos del planeta Tierra. Bueno, ese es el debate. Muchas gracias, doctor. Nuevamente agradecer por su esfuerzo, por su tiempo. Esperamos otros días podemos conversar acá presencialmente cuando tenga tiempito. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero. Muchísimas gracias. Haciendo un breve resumen, presidente, yo me quedo con lo siguiente. Hay un incremento del 400% de producción de droga, más o menos unas 4.000 toneladas en el año en todo el mundo, nos dice. Hay
una producción de coca entre Perú y Colombia de más o menos 350.000 hectáreas. Imagínense, donde está la DEA, entre Perú y Colombia, 350.000 hectáreas. A su lado, Bolivia ha hecho un excelente trabajo, apenas tiene el 3% en el trópico. ¿Y por qué atacan al trópico? Por los recursos, atacan por su liderazgo también, presidente. Esa es la verdadera razón. Deberían atacar Perú, deberían estar reduciendo. Y además yo digo, ¿dónde consumen tradicionalmente? La historia nos dice, ¿dónde se consume tradicionalmente la coca? En los pueblos quechuas y aymaras. ¿Dónde está concentrado? En Bolivia. Entonces, Bolivia tiene mayor razón de consumo, pero ¿qué consumo, digamos, tiene Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces es gravísimo. Estos datos me parecen... y el último dato, que Santa Cruz, lamentablemente, se convierte en un hub, es decir, una distribuidora de droga. A Santa Cruz llegan y desde Virubiru se está distribuyendo, como hemos visto en las últimas denuncias, desde Santa Cruz, droga en madera, droga, etcétera, etcétera. Y junto con eso viene el tema del oro. Nos dice el doctor que el mercurio llega en grandes cantidades y están trayendo vía Bolivia también distribuyendo oro, es decir, ilegal. Claro, son narcomaletas, narcomaderas, narcoavión, avión del Estado, ¿no? Está trayendo marihuana líquida de Estados Unidos a Santa Cruz para distribuirla acá a la región, ¿no? Mira, un avión Hércules cargado de plata caía en La Paz, ha ido de Santa Cruz a La Paz. ¿Quién era dueño de esa plata? No dice nada. Entonces la plata que estaba ahí le quema del Banco Central de Bolivia. Y dicen que no ha sido un solo viaje, ¿no? No, son varios viajes. Varios viajes. ¿Para qué? Y segundo, ahora ya son oro. No va a haber tiempo. En oro se habían volteado entre ministros, la gente que paga, ¿quién gana más plata? Según comentarios, alguna gente nos informa, nos dice, y el PPB ya no es mucho negocio. No es mucho negocio para robar. Claro. Aunque de diésel están cobrando por litro 1.6 bolivianos. ¿Sería eso en millones? Millonarios, por litro. Imagínate. Y a Bolivia llega 3 millones. A mí me llaman de Santa Cruz un empresario y me dice, denuncia esto. ¿No? Yo tengo dignidad, no voy a pagar eso. Prefiero quedarme sin cultivo si es posible. Presidente, un dato. El otro temita, sí, por ejemplo, tampoco ya es negocio, dice, tema droga, mucho conflicto. Ahora es oro el negocio. Ahora el negocio. Pero cuando dice, no sé si el Ministerio Público quería saber al gobierno, que en las maderas las maderas no están impregnadas por droga. Chile responde, Chile afirma que Bolivia no analizó la madera incautada, ratifica que contiene droga. Chile dice eso, y lo has reiterado, ¿no? Con mucha solvencia además, con investigación científica. Además decía el doctor que se ha aprehendido, está preso en Estados Unidos, un personaje conocido como el químico, y este sería el autor para hacer esta madera impregnada, madera convertida en algo color negro, es decir, esta persona que no está siendo investigada. Yo solo escuchaba esta forma de impregnar cocaína a las maderas, es modelo colombiano. Eso decía, ese es un comentario periodístico, un comentario salió, bueno, prensa, ¿no? Compartirían pues esa experiencia para negociar con la droga, pero sí o sí, el gobierno nacional está metido, nadie niega eso. Y cuando usted decía, presidente, que se están robando un boliviano con 30 o 60 centavos. Según el doctor Romero, en una anterior entrevista hablaba de cuánto combustible llegó, porque él hizo una denuncia, una comunta de documentos llevó cuando estaba en la gestión de Lucho Arce, hace 2 años atrás creo, y no le han dado bola. Esa investigación lo han anulado, lo han cesado. En esa investigación decía, en Bolivia consumimos más o menos entre 6 y 7 millones de litros diarios de gasolina, y otra cantidad similar, un poquito más, entre 7 y 8 millones de litros de diésel. Imagínense esa cantidad que llegue. ¿Cuánto dinero se están robando? Sí, es mucha plata. Es ganar, saben algunos, se van a ir. Es como si ganar plata, robar plata, hasta plata. Claro. Pero así como se denunció en el gobierno de Lucho Arce, no hizo nada. Ahora se denuncia, tampoco hace nada. Tampoco hace nada. Es una enorme coincidencia. Uno, por ejemplo, nos ha sorprendido el Milton Contreras. ¿No? A propósito de robos y corrupción.
había trabajado en nuestra gestión en un nivel quechua. Ha habido problemas, observaron, el tipo demandado, le ha hecho pagar 80.000 bolivianos por beneficio, bueno, que correspondía. Pero durante el golpe de Estado, haciendo parte del golpe de Estado, Nilton Contreras con sus compinches, ¿no? Pasa el golpe de Estado, finalmente, Nilton Contreras llega a ser rector, toman con sus compinches un nivel quechua durante la Áñez, con Murillo era Áñez, ¿no? Y a Arce, mediante algún dirigente prebendal, le nombra como rector de un nivel quechua, el 2021. Y tienen una cantidad de corrupción, sacaba plata, 10%, trabajadores para prevenir, ¿no? Y además de eso, aquí nos hacía el seguimiento, persecución a los dirigentes, investigar a los ejecutivos de las 6 federaciones. Algunos ejecutivos con dolor decían, ¿cómo trabajando en un nivel nos van a estar persiguiendo, investigando, intentando involucrarnos? Reaccionaron, cambiaron, ¿no? Era su rector de Lucho Arce. Explicaron, no tenía otro camino que sacar porque había mucha prebendalización con sus ganados prebendales, hay mucha documentación. Hay mucha documentación, presidente. Estábamos mostrando una foto, ahí está, esta fotografía al lado de la pantalla izquierda, ustedes pueden ver, es el señor Mario Seña. Al otro no recuerdo muy bien el nombre. Pero ¿se acuerda, presidente? Mario Seña era arcista a morir, antievista, antitrópico a morir, siempre estaba en contra. Este Mario Seña era su respaldo inmediato de Contreras. Ellos recaudaban dinero, según las denuncias, recaudaban dinero para distribuir, ¿no? Mario Seña y no sé quiénes más les daban dinero. Le han hecho la denuncia a las autoridades nacionales en aquella oportunidad y Nilton Contreras responde con otro informe, ¿no? Y es amplio el informe, seguramente económico, pero en este mismo informe reconoce Nilton Contreras que da plata, dice. En la hoja número 2, creo que sí, número 2, dice al ministro de Educación, le está diciendo, en efecto, aportamos de manera voluntaria, dice él, ante lo cual es importante describir los antecedentes. En el mes de marzo de la presente gestión 2021, dice, el personal administrativo, docente y servicio de la Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Unibol Quechua Casimiro Huanca, tuvimos una reunión fuera de horario laboral con el fin de determinar de manera democrática y conjunta un porcentaje de aporte voluntario a un fondo social voluntario con el objeto de contar con recursos para poder colaborar a organizaciones sociales en sus actividades de gestión. Estás reconociendo que ha sacado plata, pone entre comillas el voluntario. Naturalmente, esto es para dar, dice, él mismo dice, para dar, colaborar a organizaciones sociales. En reunión 9 de marzo, de manera voluntaria y democrática, aprobamos aportar el 1.5% de nuestro ingreso económico del personal a dicho fondo, otra vez, fondo para organizaciones. Al mismo tiempo se nombró una comisión conformada por docentes administrativos, para que realice manejo y control de dicho fondo. Es decir, en su informe reconoce el señor Contreras que han recaudado dinero que distribuían. Fruto de eso, presidente, en Chimoré hemos tenido un serio problema con nuestros hermanos dirigentes que estaban siendo manejados, algunos de ellos, y sí. Yo tengo complementario a esta información, a quienes daban René Álvarez, presidente de CONAC, no sé quién sea. A los que daban dinero. René Álvarez, a Hugo Casillas, que menciona. Sí. Casillas, aquí habla de Mario Seña. Justo, es el fútbol. Sí, y un exdirigente del Chimoré, Emeterio. ¿Quién es ese Emeterio? No, el secretario general de la Federación Chimoré hace 2 o 3 cuestiones atrás. Justamente en ese momento. Bueno, ahora nombra verticalmente como rector de la Unibol un corrupto, estamos explicando, que ha sido el rector nombrado por Arce, ahora Paz. Qué coincidencia, trabajan juntos. Estaba en golpe de Estado, haciendo campaña para el golpe, después gobierna con la Áñez, con Arce, ahora con Paz. Es el Nilton Contreras, que ayer antes se presenta. Y me dice, llegó prepotentemente a la universidad, lo primero que preguntó, ¿cuánta plata hay en la universidad? ¿Cuánta plata hay para la universidad? ¿Y cuántos funcionarios tiene? Yo saludo
el rector o el director con su personal, haciendo esfuerzo. En este momento, Unión Quechua, gracias a la participación de las 6 federaciones, Chimoré en especial, es la mejor universidad indígena de las 3. Es la mejor. Sí. Se autosostiene. Y se viene a destrozar eso. Y bueno, federaciones, otros compañeros que tomarán, pero es el mejorcito, sin casi deuda. Se autofinancian, su comedor de primera. Impresionante. Bueno, solo denunciamos eso y lo que compañeros estaban bien dolidos. ¿Cómo nos va a perseguir el rector de la universidad Contreras, Milton Contreras, en tiempos 2021-2022? Ya le ha exagerado, se ha demostrado y han cambiado, ahora vuelve un corrupto, un perseguidor, un golpista. Y yo conozco de buena fuente, presidente, en aquella vez creo que también informé a nuestros dirigentes a usted, una reunión, y me llamaron a mí desde Torotoro, una reunión realizada, no sé si en Torotoro, en el norte de Potosí, con los supuestamente quechuas dirigentes de los 3 departamentos, ¿no? Instrucción para que Milton Contreras llegue en aquel momento era, desde Unibol Quechua, comenzar a dividir las 6 federaciones. Y esa era su tarea. Sí, fracasó aquí, no ha podido. Esa era su tarea de este señor. Con plata, imposible. Y yo tenía entendido de que incluso tenía contratado a personal, porque cambió personal, ¿no? Gente que, en otras palabras, no puteaba contra Radio Causachuncoca, contra Evo Morales, contra las 6 federaciones, eran funcionarios de Unibol. Es decir, oposición. Y se comenta, y también se acomodó en La Paz, ese cargo se ha comprado con $10,000. Él ha comprado ese cargo. Sí, eso me dijo, no sé si al ministro, al dirigente, no sé. Me dijeron, pero no tengo pruebas, nada, me comentaron, ha costado $10,000. Yo no sé. Un comentario por ahora, para que se investigue, pero tarde o temprano se va a saber. Así cuestan los cargos, lamentablemente, con el gobierno de Rodrigo Paz. Lo que se dice es que desde el principio, presidente, ha estado detrás del cargo de Unibol, ¿no? ¿Sí? Yo le digo, ¿qué interés puede tener alguien que ya se ha hecho expulsar, votar de un cargo? ¿Qué interés puede tener alguien insistir en venir a Unibol? ¿No? En este caso, Unibol Quechua. ¿Qué interés puede tener? Debe conocer o saber algo o hacer algo que le interesa demasiado, ¿no? Y lo otro es cómo un quechua, como dice ser él, primero fue candidato también, creo, de luchista o androniquista por el Valle Alto, fue candidato a la asamblea, no logró, porque no le han apoyado. Y ahora aliarse con un gobierno de derecha, un quechua, un indígena, como dice él, pues no lo es. El interés, robar e intentar dividir las 6 federaciones. Y eso es lo que nuestros hermanos tienen que saber, ¿no? Tienen que saber. ¿Y qué más tenemos, compañero Ramiro? Porque tenemos que llegar hasta margen derecho, distrito 8. A las 9 de la mañana, ¿no? Tenemos una gran concentración. A las 11, no 9. 11, claro. Presidente, a propósito de plata y temas económicos, el dólar nuevamente ha subido, ¿no? Si podemos mostrar la cotización oficial del Banco Central de Bolivia, el dólar ha cambiado. Y, por cierto, esa cotización viene desde el día de ayer, es para hoy y es para el día lunes. No cambia y en la noche del lunes seguramente va a volver a cambiar. Y la gente, presidente, en función de esto, ya no puede pagar energía eléctrica, ya no puede consumir agua siquiera porque está bastante elevado, ¿no? Y me gustaría, por favor, poner como antecedente este video que tengo de una persona, es el video 24, que dice, un adulto mayor se queja de que ya no quiere tener luz, dice, que me corten, yo voy a vivir como sea con mi mechero, ¿no? Y en el video 29, recojan sus cables, por favor, no quiero tener más luz. Mira una cosita, yo puse mi panel solar, sí, ¿no? Claro, tenía que desconectarme la ELFI. Y una funcionaria llega a cobrar plata. ¿Cómo? Al compañero que vive en Michaco. Yeah. No llega, ¿no? Tiene que pagar multa de 500 bolivianos. ¿Y por qué razón? Porque no estamos usando panel solar, perdón, la eléctrica. ¿Pero por qué? Nada. Y finalmente amenaza. Y saca 500 bolivianos. Si es multa, de verdad recibo, ningún recibo. 500 bolivianos se va. Así de mafia es Elfey, Cochabamba. Porque algunos son tus amigos, perdone. No. Dígale, por favor, que devuelva rápido.
Si no, Claro. el próximo domingo vamos a tener un nombre, hora de la tipa que ha ido a cobrar, a persona que sacar iba a cobrar. ilegalmente. 500 bolivianos se lo llevó. A nombre de él. Ah, claro, pues, porque se había cortado. Nosotros no somos desconectados. Ya tenemos el panel solar. Y sacar plata. claro. Bueno, si es alguna deuda, debía firmar recibo, esto debe, pagamos. Además, con Pero no, facturita, si recibo el salario, 500 bolívares, conténse ahí, feliz. Qué Lamentable. ladrón. Hasta en eso roban. Qué ladrón. Pero, repito, que devuelva rápido. Si no, el próximo domingo vamos a tener un nombre completo de la señora. Hay que decirlo. A ver, esta persona se queja del incremento de las tarifas. Si tenemos en puerta, adelante, por favor, con el video. Yo reclamo de la luz agua. Con este gobierno ha llegado 158,30 centavos. Después ha llegado, siguiente mes ha llegado 189,10 centavos. Ahora este último factura ha llegado 321,10 centavos de la luz. Cada mes está subiendo. ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno? Porque quiero reclamarme lo que ellos hablan, los empleados dicen es que ha privatizado a la empresa. Entonces a la fuerza tiene que someter todas las cosas. Ahora del agua yo pagaba más antes 8 bolivianitos. Ahora ha subido 17 bolivianos con 30 centavos. Es que demasiado con este gobierno está subiendo las facturas, entonces yo digo mejor que se recoja nomás la empresa, porque no nos conviene, no hay trabajo, no hay venta, entonces ¿con qué vamos a pagar? Ahora el gobierno que ponga pues el trabajo para los ancianos, a tercera edad, que nos dé pues un trabajo, por lo menos lavar ropa, algo, cosa. Yo puedo hacer en todo, yo puedo prestar servicio, pero no quieren pues la gente, es mayor, dicen. Eso pasa. Por eso es mi reclamo. No tenemos ningún taller nosotros. Solamente llegamos a dormir, mi hijo también llega, y un ratito, un televisioncito tiene, nada más, no hay otro. De estar pagando menos de 100 bolivianos a más de 300 bolivianos en la actualidad. A ver, ¿qué dijo el ministro del gobierno? Esto no va a cambiar nada, ¿no? Y el 28 del mes pasado, de 6,96 subió a 9,73. Sí. Ya ayer ha llegado a 11,30 y 11, ha llegado a 11, a ver cuánto, 11,37. Sí. Ya. Supuestamente el mercado paralelo está casi 12, algunos dicen 12, Sí, algunos, más de 12. ¿no? Y el plan era que va a desestabilizar, no va a haber paralelo, sino va a ser con este tipo de cambio flexible, nada, ¿no? Y lo peor es que esta devaluación afecta tremendamente a los importadores, a la gente que trabaja. Pero en resumen, ¿cuáles son los efectos que estamos viendo de esta devaluación? A ver, economistas afirman que entidades bancarias generaron la alza del dólar. No es solo el dólar, son los impuestos gremiales. Explican por qué importar ahora cuesta mucho más. Es decir, ¿no? Efectos de la devaluación. Tipo de cambio de se pone en emergencia a las microempresas y dan 48 horas al gobierno para instalar una mesa de diálogo, y no hay diálogo. Otro titular, empresarios de Cochabamba piden frenar alza de gas industrial por lo menos por 180 días. Gas, hablando de gas, enero un decreto supremo, dice, fines de julio se va a levantar la subvención al gas. De ser así, tendrían más de 100 bolivianos que la garrafa de gas. Otra información de evaluación del 57% obliga al sector constructor a exigir una nueva ley de construcción. 57%
de devaluación. Otra información, productores del trópico denuncian alza del 50% de insumos. Y acá está viendo otras informaciones. Mira, es un tema económico ligado al tema combustible. Escasez de diésel paraliza al 80% de buses interdepartamentales. Creo que el pasaje de La Paz a Cochabamba son 200 bolivianos en bus, ¿no? Otra información, productor de trigo cae a su nivel más bajo en 30 años por falta de combustible. Gremiales, microempresarios y artesanos anuncian movilización por la alza del dólar. Productores camellos denuncian falta de apoyo estatal antes del riesgo del superniño. Entonces, nada le sale al gobierno, todo es mal, ¿no? Tema económico, sus propuestas, y lo peor, yo diría, lo peor, Ramiro, hasta ahora no hay un plan, una estrategia económica, un programa económico para reactivar el aparato productivo. No dice, esto es la solución. Esperemos 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, así vamos a... No hay crédito, de rodillas rogándose al Banco Mundial. Al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario Internacional. Dijo, no se va a prestar plata del Fondo Monetario Internacional ahora. Ya está ahí, ya tiene todo listo. Además de eso, dijo, podemos hablar de la deuda interna. Él dijo, Lucho, no sé si tienen por ahí, dijo, no va a ser, el Banco Central de Bolivia no va a ser su caja chica. Además, la próxima semana podemos hablar de la deuda externa, pero ahora de la deuda interna, informando. A ver, deuda interna. En 14 años, también el Estado nos hemos prestado, pero 16.000 millones de bolivianos. 16.000 millones de bolivianos de la deuda interna. Era para el teleférico, para el gasto de inversión. Me acuerdo, Bulo, una deuda interna, así no es una deuda externa, la planta de Uria, ¿no? Y en gobierno de Lucho Arce, 2019, 2020, la Áñez, ¿cuánto se ha prestado? Espero encontrar acá. No sé, ¿tienes algún comentario antes? Antes yo quisiera mostrarle un video, presidente. Vamos a continuar. Sí. Mira, Áñez se ha prestado un año 27.000 millones de bolivianos de deuda interna. 27.000 millones. Áñez, un solo año. Nosotros en 14 años, 16.000 millones de bolivianos para la inversión pública. ¿Y qué ha hecho Áñez con esa plata? No hemos visto nada en absoluto. Nada, ¿no? Para nada, ¿no? 23 deuda interna del Banco Central ha llegado a 101 millones de bolivianos, 6 veces más que 2017. Bueno, 2019, ¿no? Nuestra deuda. Pero aquí hay un tema de fondo. El tema de fondo es, el primer año llega al gobierno, noviembre, diciembre, se presta 20.000 millones de bolivianos el Rodrigo Paz para acabar el año. 20.000 millones de bolivianos. Nosotros en 14 años, 16.000 millones de bolivianos. Solamente para noviembre y diciembre, 20.000 millones de bolivianos. Pero otros préstamos. Mira, hasta el 30 de junio de este año, el gobierno de Rodrigo Paz elevó la deuda interna a 238.920 millones de bolivianos. Casi 16 veces más que en nuestra gestión. Estamos hablando de deuda interna solamente. Ya, a 200, repito, compañera, deuda interna, 238.000 millones de bolivianos. Gravísimo. Mucha deuda. Así es, esa es la deuda, ¿no? Deuda interna. Entonces, yo preferiría, por la razón de tiempo, parar el próximo domingo explicarnos la deuda externa. Yeah. Yo quiero mostrarle este video. Hemos vuelto a la gestión 2005, creo, como cuando Carlos Mesa decía, tengo que extender la mano para
para pedir limosna de afuera para pagarle su sueldo a usted, profesor, a usted y etcétera, etcétera, ustedes lo conocen de memoria. Pero Rodrigo Paz dijo lo mismo. Y este video circula en las redes sociales, y ahora en redes sociales la gente, todo el mundo se informa. Pero veamos lo que decía en el video 21, por favor, Rodrigo Paz mendigando plata. Escuchen. Tenemos para pagar y estamos buscando la platita, maestros, médicos. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen algún pariente trabajando, es médico o es maestro o trabaja en alguna institución del Estado. ¿Qué tal si les digo, no voy a pagar salarios? Sabe, señor, señora maestra, le estoy pagando la plata, una parte de su salario, de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Igualito, ¿no? No tenemos plata para pagar, estoy buscando préstamos para pagarle su sueldo. ¿Y sabe lo que dice la gente? Bueno, después el video número 35 dice, yo preferiría que Evo nos gobierne. Ese es el vox pop de la gente que está en las calles porque sabe que en el gobierno del presidente Evo Morales la cosa era muy diferente. Una persona que señala, yo no soy masista ni mucho menos, pero yo preferiría cómo Evo Morales gobernó bien nuestro país. Escuchemos a ver lo que dijo. Soy masista, no soy evista, pero hubiera preferido que quien esté manejando aún sea Evo y no estos. Realmente una pena este gobierno, lástima, me da una pena. Tiene todo el estudio que ha estudiado nuestro presidente. Ha estudiado, ha sido magista, no sé qué carreras más, pero mira cómo está manejando nuestro gobierno. Hay veces la gente somos así, pero mira cómo maneja, discúlpeme, manejando aún sea Evo y no estos, que él lo ha hecho mejor. Mejor, yo en palabras le diría que vaya a pedirse un curso de Evo Morales para que vaya a manejar el camino. ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo ha venido? Que renuncia. Y mira cómo es lo que ha hecho. ¿Verdad, hermana? A veces a uno duele, hermano. Duele. A mí como tengo me duele. Bueno, así está. La gente dice, preferimos una vez más que vuelva Evo. Y lo que hace un momento decía, presidente, Rodrigo Paz mintiendo a Bolivia y ahora acude al Fondo Monetario Internacional y eso significa más deuda. De videos, por favor. Yo estoy feliz en mi Chaco, trabajando, no molesten, por favor. No molesten, ¿no? Sí, bueno. Pero es muy grave lo que está pasando. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? A ver, para que el pueblo pueda analizar profundamente. Yo estaba reflexionando, los Paz han destrozado Bolivia, continuando a las políticas liberales, dictaduras militares. Desde el 52, Mono Paz, Gallo Paz, ahora Pollo Paz. Pollo Paz. Todos pases. Pero él dice, soy gallo. Dice. Claro, en la misma línea. Claro. ¿Ah? Acompañado por Conejo, Gorilas, Gómez. Sí, eso es cúpula. Claro, toda la derecha está. Y usan la política solo para robar. Usan la política, llegar al gobierno, robar. Eso digo con mucha dignidad, con mucha altura. Compañeros me conocen. Más suave, robar. Ahora es del oro. Hace un momento que lo comentamos. Entre gobiernos se voltean. ¿Quién está robando más? Para que el otro no esté robando más. Es muy grave. Hasta entre chapacos. ¿No? Repito nuevamente lo que dije la semana pasada. Hay algunos hermanos nuestros de Tarija se comunican. Son compañeros de escuela, del colegio, la universidad, de la farra, de las fiestas. ¿Ustedes se conocen? Se conocen. Hay gente digna, por supuesto, ¿no? Avergonzados de sus compañeros de estudio. Entonces, en esa mentalidad de la derecha hace política solo para robar. Eso es. Y no están pensando cómo resolver y cómo apoyar, que no están pariendo nuevas políticas económicas nacionalistas, nuevas políticas económicas para el pueblo. Usaron al pueblo con tantas promesas, no cumplieron, y ahora es robar. Así, por eso estamos así como está. Y la gente valora evidentemente a los 14 años. Yo dije, repito nuevamente, no me digan a mí que soy el mejor presidente de la historia. Yo rechacé, estando de presidente, porque escuché ahí con su pancartita, el presidente de la historia. No, por favor, no me digan. No me siento el mejor presidente de la historia. Pero sí estoy convencido, los 14 años ha sido la mejor época de la historia de Bolivia. Y todos reconocen eso. Y tantos datos económicos. ¿Cómo estamos en reservas internacionales ahora? Nada. ¿No? Y repito nuevamente, ya tenemos que irnos.
si el gobierno que llega ahí gobernaría solamente con esa ley, no sé, ley cósmica, ley de antepasados. Los principios de nuestros antepasados. Sí, pero esa era general. Con Amasúa, Amayuya, Amagella. ¿Por qué no vemos el video de Carlos Valverde? A ver si tienen por ahí. ¿Ah? Dije, el 95, 99% son corruptos. ¿Tienen? Pero no Creo que no está listo, creo que no está listo. No me diga a mí. Sí, dijo eso. A ver, encuentra eso, no estoy mintiendo. Sí, dijo eso. Yo dije la semana pasada, yo dije, un concurso de mentirosos, Rodrigo Paz y su equipo sería medalla de oro, de lejos. Sí. Mira, hay que reconocer, yo reconozco. España nos ganó, Rodrigo Paz nos ganó. Me ganó Rodrigo Paz. Yo quería apostar mi proceso. Habría perdido. Felizmente no aposté. Pensé que iba a ser mi piscina de Claro, pensé que iba a ganar, pero nos ganó ahí. De lejos sería medalla de oro en concurso de mentirosos. Ahora, escuchando a Carlos Valverde, de lejos sería medalla de oro en corrupción. Y digo con mucha altura, sepan ustedes. Otra vez, no están pensando en Bolivia, en país, un programa a corto, mediano, largo plazo, solo es quién gana más, quién roba más, y algunos, como dije en ese momento, nos vamos a ir, hay que aprovechar esto. Hay esa gente, yo también digo, cuando llegamos, ganamos, dice, hermano, ahora nos toca a nosotros, frotando la mano, ¿qué te pasa? No es eso. Ha habido cero de tolerancia. Y le conozco, no he podido cero de corrupción, te conozco. Y ahora con un poquito de experiencia, ¿no? Se puede garantizar cero de corrupción, recomendando a algunas autoridades, ¿no? Es una cuestión de ética. Entonces, lamento mucho estar así, y ya está totalmente demostrado. Medalla de oro en corrupción, medalla de oro en mentiras, en flojería. Hay otra información, no quiero comentar cómo son sus fiestas. Avión presidencial lleva a un matrimonio, bueno. Pucha, eso más. Igual que la Áñez, no su hija, con avión del Estado, del Tapa, las fiestas. Bueno, qué coincidencia. Nada más, Ramiro, muchas cosas, pero perdón. Mucho material, sí. Tenemos que terminar nuestra charla para continuar el próximo, tal vez a media semana, algún programa extra, ¿no? Muchas gracias. Compañeros, nos vamos hacia margen derecho a una concentración para explicar sobre el censo agropecuario. Vamos a demostrar la producción, la capacidad productiva que tiene el trópico de Cochabamba.